Gracias, señor presidente. Un breve comentario al comenzar esto. Siempre se habla de reforma política y muchas veces se asoció este término como una especie de solución fundamental para salir de alguna crisis muy profunda en la Argentina. Por ejemplo, en el 2002, cuando dentro de los anuncios que se hacían se habló de la reforma política. Personalmente no comparto con esa designación. Yo lo llamo adecuación de las normas y de las leyes a los cambios que impone la dinámica política y que responden a las necesidades de la sociedad. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque creo que si este Congreso puede estar orgulloso de algo, por lo menos desde que yo modestamente pertenezco al mismo, se ha dado nacimiento a una serie de leyes que significan reforma política en el más correcto sentido de la palabra. La ley de acceso a la información, el debate presidencial obligatorio y ahora avanzar un paso más en lo que tiene que ver con la transparencia del destino de los fondos que manejan los partidos, que manejamos los partidos políticos. Creo que estamos haciendo una adecuación más a las normas. Recordemos que estamos cumpliendo un mandato constitucional al trabajar en este sentido. El artículo 38 de la Constitución, que consagra por fin, después de tantos años que existían los partidos políticos pero no tenían rango constitucional, impone la obligación de que los partidos rindamos cuenta del origen y del destino de los fondos. Entonces estamos también cumpliendo una manda constitucional que nos obliga a tener un sistema cada vez más transparente. Creo que el gran cambio se dio con la ley 25.600, porque a diferencia de la 23.298, lo que hace la 25.600 es darle entidad propia al origen y rendimiento de los fondos, sacando lo que era hasta ese momento el título 5 de la ley que mencioné recién. La 26.215 introdujo algunos cambios, depende del criterio de cada uno, establecer si fue un avance o un retroceso. Personalmente no coincido en muchos de los cambios que se hicieron. Y entonces llegamos acá a esta propuesta. Tengo el honor de haber sido uno de los firmantes de los proyectos presentados por invitación del senador Ángel Rosas, y trabajamos mucho, es cierto, se hizo un trabajo muy importante y creo que estamos llegando a una síntesis muy importante. En este sentido, creo importante resaltar dos o tres cosas. Acá sí es cierto, el gran debate es si la política la debe pagar el Estado o la sociedad a través del Estado, o la debe pagar en parte el Estado y en parte la sociedad de manera directa. Es lo que se denomina esta segunda modalidad, el sistema mixto. ¿Y qué implica el sistema mixto? El sistema mixto implica que el Estado directamente garantiza a los partidos políticos un mínimo de posibilidad de competencia. Fundamentalmente, ¿con qué? Con la impresión de las boletas y con los espacios publicitarios que se otorga a los partidos políticos. De esta manera es como que todos, parece un pacto rawlsiano, ¿no? Arrancamos de un principio de justo origen, de igualdad de origen. A partir de allí entra el tema del aporte individual o de las personas jurídicas, como lo pretendemos introducir desde este momento. Realmente este es un debate muy complicado. Pensadores como Max Weber lo trataron en el libro El político y el científico. Políticos de la talla de Barack Obama lo planteaba cuando escribió parte de la memoria de su vida, o la memoria de parte de su vida, mejor dicho, de que la tarea más difícil que le tocaba y la más desagradable, por cierto, a un político era la de recaudar fondos para financiar su campaña. Este es un tema que no está solucionado en el mundo, pero sin duda todos los países, a medida que van adquiriendo mayor experiencia en el ejercicio democrático, van logrando también mejorar. Por eso hablo de adecuación de las normas. Lo que hoy nosotros estamos haciendo no es sacar una ley ideal, porque no lo es, pero sí avanzar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la transparencia. La verdad que la ley aporta algunas cuestiones novedosas
Creo que todo lo que se ha reglamentado acá, y lo mencionaron, ya no vale la pena volver sobre el tema, pero reglamentar el tema de encuestas o completar la reglamentación, el tema de las distintas formas de publicidad, constituyen un avance, pero en ese contexto si tenemos que sintetizar a qué debe apuntar una ley de financiamiento de la política, desde mi modesto punto de vista es a dos cuestiones fundamentales: la transparencia y la posibilidad de que los fondos que se logren realmente sirvan para el funcionamiento de los partidos políticos. Digamos, creo que se sabe perfectamente bien, pero creo que conviene resaltar que de ninguna manera cualquier empresa o persona jurídica puede hacer aportes en dinero para la campaña política o para el funcionamiento de los partidos. Las prohibiciones que están desde 1983 son clarísimas en este sentido, son clarísimas. Y acá surge el debate de si los sindicatos debieran o no poder aportar. En lo personal a mí no me disgusta que lo puedan hacer, simplemente quiero resaltar que esta prohibición viene del 83, como también con las asociaciones profesionales, porque se entiende que quienes administran dinero de los afiliados no deberían destinar parte de ese dinero al aporte de una parcialidad política. Ese es el sentido, no es cuestión de prohibir ni de discriminar a nadie, porque de última, cada trabajador o cada profesional que integra o cada persona de última puede perfectamente bien hacer un aporte desde el punto de vista personal, individual. Se introduce también una cuestión interesante, y es que dentro de los aportes relacionados con el porcentaje que se puede donar de la declaración anual de impuesto a las ganancias, en el artículo 40 se introduce una cláusula que establece que las personas o empresas que hagan donaciones a obras de caridad no necesariamente incluyen dentro de ese porcentaje permitido por ley el aporte a los partidos. O sea, se desagrega el aporte de modo tal que el aporte partidario no signifique restarle fondos de donaciones a entidades de bien público. Quiero aclarar que dentro de las prohibiciones, en el debate de plenario se estableció una cosa que seguramente se nos había escapado, creo que fue propuesta del senador País, no solamente a las empresas contratistas de obras públicas o concesionarias de servicios públicos, sino también a proveedores del Estado. Y es cierto, me pareció una medida sumamente adecuada, porque si no, caemos en lo mismo. Pero justamente, vuelvo al tema de las prohibiciones, esto tiene que ver con que no se produzca o alejar ese temor de que las empresas que aportan lo hacen solamente pensando en las eventualidades, compensaciones que tengan si esa parcialidad política llega al gobierno. Esto me recuerda alguna consideración, creo que fue el presidente Eisenhower en Estados Unidos, que dijo o alertó sobre el complejo industrial militar y los financiamiento de la política. Bueno, por eso es que ese país ha avanzado tanto en materia de poner limitaciones y de registrar perfectamente bien quién aporta cada céntimo que se destina a una campaña política. Estoy de acuerdo con todas las, si me permite, senadora Fiore, la voy a aludir con todo respeto, usted sabe que la respeto mucho. Con lo único que no estoy de acuerdo de las cuestiones es el tema del clientelismo. Esa es una figura que la verdad yo la considero bastante riesgosa de ser incorporada a una ley, sobre todo porque muchas veces los partidos políticos hacen o hacemos una tarea social que puede ser tomado por alguno con recursos propios, no hablemos de recursos del Estado. Creo que a lo mejor esto está mucho más relacionado, esta figura, con lo que tiene que ver con la transparencia de los fondos que provienen del Estado. Por eso yo compartí que no se incluyera la figura de clientelismo dentro del proyecto. Quiero aclarar una cuestión que voy a pedir ahora cuando se vote en particular, si la podemos incorporar. La senadora Brizuela
había introducido en el proyecto en el que ella trabajó que las donaciones de hasta 300 módulos, que hablando al valor del módulo de hoy estamos hablando más o menos de 4.000 pesos, podrán realizarse en efectivo, debiendo sí acreditarse en la cuenta bancaria del partido el origen de los fondos. ¿Con esto qué logramos? Se mantiene la publicidad del aporte, porque el aportante va a decir, señor, yo soy el que pongo, pero facilitamos, porque el gran desafío que tenemos los partidos políticos, es que la sociedad de manera global quiera aportar a nuestra actividad. Y eso está muy relacionado con la legitimidad y con el prestigio de las instituciones políticas. Pero también tenemos que ver la forma de facilitar. Entonces yo pediría, sinceramente, que creo que está en el artículo 16 bis, esta medida sea incorporada ahora cuando la tratemos o votemos en particular. Realmente creo que el plenario de comisiones hizo un trabajo excelente en materia de consulta a la sociedad civil. Realmente escuchamos muchas cosas, desde algunas cuestiones que nos tildaban casi como personas absolutamente incorrectas por ser suave en la terminología, y creo que nos faltó algo, y digo nos faltó porque yo formo parte de 2 de esas comisiones. Nos faltó la opinión de los que tenemos la responsabilidad de administrar un partido político. Es decir, hablaron los magistrados, que son los que controlan, hablaron los que estudian el tema desde afuera, pero faltó, y esa es, repito, error nuestro, mío también, faltó la opinión del que tiene la responsabilidad de administrar un partido. Recordemos rápidamente, los partidos políticos hoy están sometidos por lo menos a un triple control en materia de rendición de sus aportes. Primero, porque va la firma del responsable máximo del partido, que es el presidente, del responsable económico financiero y de un contador público, en un balance anual. Lo único que hacemos ahora con el balance es ponerle fecha, pero el balance es anual. El segundo control es el que hace el Consejo Profesional de Ciencia Económica sobre el trabajo del contador. Si el contador comete un error o avala una rendición equivocada, es responsable como profesional ante su consejo. Y el tercer control es el que hacen los auditores de la Cámara Nacional Electoral, a los que llega el balance vía el juzgado electoral de cada provincia. Realmente creo que es un exceso de celo en los controles, pero todo sea bienvenido en aras de la transparencia. Lo que pasa, señor presidente, y con esto termino, posiblemente me quedaron algunas cosas, pero acá se ha dicho mucho y muy valioso, entonces no voy a aportar mucho más, y es que me viene a la memoria, hoy leí un artículo en el Diario de la Nación del doctor Alejandro Carrió sobre la deuda del republicanismo en la Argentina, y menciona en una parte, dice que Benjamin Franklin, uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos, cuando sale de la sesión, una señora le pregunta qué sistema nos van a dar. Y entonces le dice, la república, señora, siempre y cuando se la pueda mantener. Es decir, toda legislación es perfectible, toda legislación tiene sus pros y sus contras, pero está en nosotros, en la sociedad y fundamentalmente los que tenemos una responsabilidad política, la voluntad de que esto funcione correctamente. Gracias, señor presidente.